Muy buenos días, 8 de la mañana, un día en el que la inflación da un paso más. Ojo, porque el dato que conocemos de cómo se está comportando la hostelería en Reino Unido empieza a tener otra visibilidad de preocupación sobre cómo está la economía mundial, cómo está la inflación y cómo es el proceso estanflacionario, el proceso de estanflación, estancamiento económico e inflación que empieza a formularse, que empieza a crearse en la economía. Los hosteleros británicos dicen que ahora mismo están padeciendo en determinados productos, en determinadas partes de la cadena de suministro, un crecimiento de precios del 18%. Ojo, porque ahora la inflación ya no está en términos por debajo de los 2 dígitos, sino que ahora ya alguna parte de la economía, en que este caso la hostelería británica, empieza a alertar del fantasma de la década de 1970, de los 70 del pasado siglo, donde la inflación provocada por la energía y por la escasez llevó a Reino Unido a tasas de inflación del 20%. La clave principal es que los hosteleros británicos ahora mismo sí ven una tensión inflacionaria muy alta que provoca que la economía británica esté ahora mismo viendo como determinadas partes de la cadena de suministro en la hostelería ya alcanza el 18% en determinados productos la inflación. Los hosteleros británicos, muy preocupados, alertan de que no se trata de uno o dos productos, sino de lo que están padeciendo ya en el alza de precios más generalizado de esa cadena de suministro. Ojo, porque es una de las claves principales a empezar a ver en los próximos días si esa segunda vuelta de la inflación por la energía empieza a configurarse, empieza a posicionarse como una clave fundamental para entender que la estanflación no está tan lejos. Si eso es así, los bancos centrales habrían cometido el error más grave de los últimos 50 años. No entender que la inflación estaba en niveles elevados, no retirar los estímulos a tiempo y poner en jaque el conjunto de la economía, con una inflación elevada, sin la posibilidad, los bancos centrales, de reducir la situación inflacionaria con una subida de tipos de interés, porque pondrían a la economía en un periodo de recesión muy elevado. Lo venimos comentando desde hace mucho tiempo. Los bancos centrales han tirado balones fuera. No hay problema con la inflación persistente. Pero el dato de la hostelería británica, ojo, porque da una vuelta de tuerca muy importante. Si la inflación está en 2 dígitos, en algunos sectores, significa que la segunda vuelta de la energía inflacionaria no se está controlando por parte de los bancos centrales. Ojo con el dato, hosteleros británicos 18% en determinada parte de la cadena de suministro. Muy pendientes vamos a estar de ese dato y sobre todo de cómo la inflación va marcando, va posicionando en cuanto a lo que está sucediendo. Claves del día en un momento en el que hemos visto cómo la energía era clave y cómo Endesa, Iberdrola, Acciona, Greenalia dejaban sola a la empresa del exyerno de Florentino Pérez, Capital Energy, como la única potente que acudía a la subasta de ayer. ¿Por qué Endesa, Iberdrola, Acciona, Greenalia no acudieron a la subasta de renovables del gobierno de ayer? Le dejaron plantada a la ministra Teresa Rivera. Vamos a intentar verlo enseguida con José María Camarero. Inflación y China están devolviendo el ánimo inversor a niveles del inicio de la pandemia. Bitcoin Strategy ETF ayer con una subida importante, es uno de los grandes protagonistas del mercado, como además ha llevado al Bitcoin a superar máximos. Y luego BBVA, recortando las previsiones, lo vamos a ver enseguida también en una entrevista en la que vamos a ver cómo BBVA recorta las previsiones. No volverá al PIB precrisis la economía española, no cuando dice el gobierno, que es el año que viene y además a principios, sino que dice BBVA que no lo va a hacer hasta 2023. La economía española, sobre todo después de la revisión del Instituto Nacional de Estadística, ayer la de BBVA hasta el 5,2, dice el BBVA, no tiene tanta fuerza como el gobierno nos estaba diciendo. Ojo, porque el lunes la ministra Calviño va a hacer una rueda de prensa / tomadura de pelo a todo el conjunto de la economía, explicando por qué el PIB tiene conceptos que no son los normales para entender el conjunto de la economía. Es para coger pipas, palomitas y acudir a la comparecencia de la vicepresidenta. Si no fuera trágico,
a una descarcajada, a una carcajada continua de ver la cantidad de cosas que nos dice la ministra el próximo lunes. Va a ser clave fundamental. Se lo contaremos, entender esa cosa que ha planteado, que ayer además estuvo comentando en sesión parlamentaria, de que va a explicar por qué el PIB en una rueda de prensa, en una jornada de formación sobre el Producto Interior Bruto. Próximo lunes, apúntenlo, en los mejores cines, la ministra Calviño diciéndonos por qué el INE y el PIB, bueno, me termina de gustar a ella. IAG, Meliá y Amadeus, ojo, 34% de revalorización en el mes. Hoy los mercados están mirando mucho a ver si IAG tiene suficiente fuerza o no, pero esa revalorización es una de las claves del mercado. Un gráfico clave que se está mirando, tanto en Asia como en Estados Unidos. Fíjense, cuando miramos la ESG, la sostenibilidad, siempre tenemos la duda de si se comporta además en rentabilidades mejor que el resto. Y si además nos permite defendernos de algunas cuestiones. Este gráfico de Bloomberg lo que señala en este punto blanco es el gráfico sobre el MSCI China Select ESG, el rating trend. Este es una de las maneras que había de invertir, además, en el mercado chino, buscando sobre todo la sostenibilidad en un momento en el que hemos conocido Evergrande. El otro, este punto más naranja que ven aquí, está marcando el MSCI China Net Total Return en dólares, el índice, está marcándonos una diferencia de más de 500 puntos. Ojo, porque además de la rentabilidad que está teniendo la ESG en China, hay un punto clave. En este índice no está repercutido Evergrande, porque por temas de sostenibilidad y ESG no estaba ya, por lo que quien estuviera invertido mirando sobre todo el posicionamiento de la sostenibilidad en China ha conseguido evitar la caída de Evergrande, ha conseguido evitar la pérdida de rentabilidad de sus carteras por no ser una empresa que estuviera en índices de sostenibilidad y que sin embargo si estuviera posicionado en el índice general sí tenía Evergrande dentro de la cartera. ESG, al comparar estos dos índices, nos está enseñando que la rentabilidad también es una clave para entender el conjunto de una rentabilidad a medio y largo plazo. No solo por su evolución, que verán aquí que siempre tiene un gap positivo en el último año, sino sobre todo porque ha evitado Evergrande en un gap muy, muy importante, de más de 500 puntos. Gráfico de Bloomberg que nos explica muy bien lo que está sucediendo y cómo la sostenibilidad y las maneras de invertir también mediante ETF en este tipo de mercados para protegerse en cartera han sido claves en la crisis de Evergrande para conseguir que tus carteras mantengan una rentabilidad, sostenibilidad clave en el medio plazo. Estábamos hablando de por qué Iberdrola, de por qué Endesa, de por qué Acciona no habían acudido a la OPA del gobierno.